de Adulán. En nuestra vida, hermano, siempre va a haber un Saúl o una persona, un opresor que nos va a traer siempre queriendo hacer daño o la va a traer siempre contra nosotros. En cualquier etapa de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario o en la misma familia, siempre va a haber un Saúl que se va a querer levantar contra nosotros. En base a la palabra de Dios vamos a aprender esta noche de quién es la venganza y quién es el que pelea por nosotros. Cuando alguien nos quiere hacer daño o intenta hacer un daño, como hijos de Dios, tenemos la certeza de que hay un Dios que nos defiende. Hay un Padre Celestial que está pendiente de nosotros. Pero para no hacer más larga la introducción, le pido por favor que nos vayamos juntos a la palabra de Dios. En 1 Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 5. En cuanto lo encuentre, le pido por favor que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 22, primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Primero Samuel 22, versículos del 1 al 5. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y el 3, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará en mí. Y el 4, y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Y el 5, pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret, la cueva de Adulán. Oramos juntos. Padre bendito celestial, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros pensamientos esta noche, Señor. Padre amado, que entendamos que nuestras luchas no son nuestras, que a pesar de que se levanten adversarios enemigos contra nosotros, tú pelearás la batalla por nosotros, Señor, y no nuestras fuerzas humanas. Padre del cielo, te suplico que me des la gracia, la fuerza necesaria para poder exponer tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de mis labios, que seas tú glorificándote a través de mis labios, Señor. Para ti sea la honra y la gloria, Señor. Úsame como un instrumento de bendición para mis hermanos, Señor, y que esta noche podamos salir edificados en tu palabra, Señor. Dame palabras de edificación para tu pueblo. Dame gracias, Señor. Te lo suplico, Señor. En el bendito y poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. La justicia es de Dios. La cueva de Adulán. De manera de introducción, quiero que nos vamos al contexto histórico primeramente. En estos momentos donde vemos el capítulo 22, versículos del 1 al 5, es cuando David ya había matado a Goliat, cuando David ya había sido ungido por el profeta Samuel. Saúl ya sabía que David sería el próximo rey de Israel, pero han escuchado una alabanza que dice: David
mató a 10,000 y Saúl a sus 1,000. Algo así va. Entonces Saúl le entró molestia, resentimiento, amargura en su corazón. Y por esa razón Saúl buscaba a David para matarlo. Lo andaba oprimiendo, le trataba de ponerle trampas, o donde escuchaba que David se encontraba allí lo seguía. Saúl no quería que David fuera rey, él quería matarlo. Entonces, de manera de introducción, ¿por qué les traigo esto? En nuestra vida siempre vamos a tener gente que nos quiera hacer daño, gente que nos quiera oprimir. El hermano aquí daba el testimonio el viernes, el compañero de trabajo que lo traía. Siempre en nuestros trabajos, en nuestras vidas, vamos a tener personas que nos desean mal o quisieran ser malos. Patrones que nos quieran traer allí, oprimidos siempre, que nos traigan, como dicen, de encomienda. Y uno dice, ¿qué hago? Renuncio. Pero número uno, vamos a entender esta noche, quien pelea las batallas por nosotros es Jesucristo. Y aunque en nuestros cuerpos carnales, en nuestros sentimientos, queramos ir a poncharle la llanta al patrón o a ese compañero de trabajo, sabemos que la lucha no es nuestra, sino es de Dios. Entonces David comprendió eso, y por eso es que se llama este tema, el tema de esta noche, la justicia es de Dios. La venganza no es suya, hermano, es de Dios. La cueva. La cueva es una cavidad en el subsuelo causada generalmente por la acción del agua. Abunda en Israel. David usó una de esas cuevas que están en medio de la montaña como un refugio donde poder él escapar de Saúl. Dice que eran usadas como vivienda, como almacén o sepulcro. Adulán es una villa antigua de Israel ubicada a 24 kilómetros de Jerusalén. Hoy en día Adulán determina una región cerca del valle de Elad, donde David mató a Goliat. David en esa zona geográfica, él tuvo una gran victoria donde mató al gigante Goliat. Pero el mismo lugar donde él mató a ese gigante, tenía que usarlo como escondite, como refugio, porque Saúl lo buscaba para matarlo. En esta región hay muchas cuevas. El rey David huyó y estuvo escondido en la cueva de Adulán, porque su corazón estaba afligido, pero el propósito de Dios era muy grande. Aunque su corazón estuviera afligido, él buscara un lugar donde esconderse, él lo iba a sacar de ahí y él lo iba a librar de las manos de Saúl. Adulán, el significado de Adulán traducido al español es como lugar de refugio o de reposo. Si nos vemos al contexto de nuestras vidas, Adulán podría ser la iglesia. Es nuestro refugio muchas veces, ese refugio que buscamos para salir adelante en nuestras vidas o para que nuestros problemas sean resueltos. Nuestro único refugio y fortaleza es Dios, y la iglesia es el refugio donde encontramos paz, alegría, amor. Primer punto que vamos a tocar, los que están siempre con nosotros en las aflicciones. Primera de Samuel 22:1. ¿Quiénes están con nosotros siempre en las aflicciones? Mire lo que dice el 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. La cueva de Adulán fue refugio para David y sus hermanos, y toda la casa de su padre fueron los primeros en visitarlo. La familia de David bajó desde Belén para reunirse con él. Hicieron un camino de 22 kilómetros. Aplicación. Dicen que en la cárcel, en el hospital o en el cementerio, ¿quiénes están ahí? Su familia, sus padres, su madre. Los entre comillas, sus amigos, no. Sus primos, sus hermanos, maybe, tal vez. Pero quien está con nosotros en el momento de las aflicciones, de las dificultades, es nuestra familia. Son nuestros padres, nuestra madre.
La familia de David viajó 22 kilómetros desde Belén hasta ese lugar. Son 22 kilómetros que en esos tiempos no existía un Amtrak, un metro, ni un bus, ni mucho menos un carro de 6 cilindros. El único medio de transporte en ese momento eran un burrito, un asno o un caballo. Imagínense 22 kilómetros a pie, pero el amor de los padres es grande. Un padre es capaz de ir de aquí hasta la China por tal de ver la situación de su hijo, por tal de estar en él en la aflicción. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar con nosotros en las aflicciones, en las dificultades? Nuestros padres. De ahí nadie más. El pastor ha comentado aquí que mi esposa viaja a ver al otro hijo, ¿qué? 200, 300 millas. Pierde un día completo para poder ver en la aflicción que él está. ¿Por qué? Porque el amor de una madre o de un padre grande. Entonces, son las primeras personas en que van a estar con nosotros, son nuestros padres. Mentira que los amigos, el compadre más querido, no va a estar ahí, hermano, mentira. Porque el siguiente punto, mire quiénes fueron las personas que llegaron con David. El primer ejército de David, personas que llegaron a este lugar. Vamos a ver qué tipo de personas y qué características tenían. Versículo 22:2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Este es el primer ejército de David. Imagine afligidos, endeudados y amargados. Ese fue el primer ejército que el rey David iba a usar para las grandes batallas que libró después. La cueva de Adulam se convierte en un escondedero o reposo para muchos. Características de las personas que llegaron a David. Afligidos. ¿Qué significa afligido? Personas en opresión, angustiadas de la guerra o personas oprimidas por otras tribus. Esos fueron los primeros que llegaron. Los endeudados, apremiados por un préstamo, por haber prestado por interés. Personas con grandes problemas financieros, con problemas económicos, sin trabajo o en bancarrota. Esos son los primeros que llegaron al rey David. Y lo siguiente, amargados de espíritu, amargura, furiosas, personas con mal carácter, molestos por las circunstancias de la vida. ¿Quiénes vienen a la iglesia, hermano? Este tipo de personas vienen afligidos, endeudados. Es mentira que cuando llegamos a la iglesia llegamos con abundancia económica. No todos, algunos. Pero Dios es bueno y misericordioso y la prudencia de Dios ha llegado. Entonces, ellos fueron los primeros en llegar a él. Ese fue el primer ejército de David. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, si usted ve la genealogía de Jesucristo, David es parte del linaje humano de Jesucristo. David tipifica aquí a Cristo. A él llegaron todos a pedir apoyo y ellos fueron su primer ejército. Y la cueva de Adulam representa a la iglesia. A David llegaron todos los afligidos, todos los endeudados, todos los amargados. Así como todo eso llegan a Cristo, a la iglesia, en busca de restauración, de sanidad, que les cambie el carácter, las molestias de la vida. Ellos fueron el primer ejército de David. Aunque no era un grupo ideal para la batalla, la situación fue el terreno perfecto. Imagínense un rey David, que Dios lo iba a hacer grande y librar grandes batallas, le pone como los primeros ejércitos afligidos, endeudados, amargados. Dijo, wow, y este va a ser mi ejército. ¿Cuántas batallas voy a vencer con este ejército? Pero dice que Dios toma personas imperfectas para hacer cosas perfectas. Dios de lo más vil y menospreciado escoge para exaltarlo. ¿Me entienden? Entonces, Dios quiere usar personas imperfectas para hacer cosas perfectas. Entonces,
Es una formación de rey de Israel. El Señor le iba a bendecir a David en gran manera. Él iba a ministrar, él iba a guiar a todo este ejército de endeudados y afligidos para la batalla. Pero sigamos con el siguiente punto. La estrategia para salir de la cueva. ¿Cuál debería haber sido la estrategia que David usó para salir de la cueva? Adoración e intercesión. En el momento de la angustia, de la dificultad, de la opresión, que sienten que ya no va a llegar la migración, ahí nomás adoración e intercesión. Este es un salmo que David escribió en ese momento, Salmo 142. A ver si los hermanos en audio me ayudan para ir avanzando con el tiempo. Salmos 142, el 1 y el 2, mire lo que dice. Salmo 142, versículos 1 y 2. Amén. Salmo 142, ¿lo tenemos, hermano? Mire lo que dice. Esta es la oración que David usó cuando estaba en la cueva de Adulam. La estrategia que usó David fue la adoración y la intercesión. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Imagine, clamando, David estaba clamando. Y el 2, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Y mire lo que dice el 7, saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los injustos, porque tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel. ¿Qué es lo que hizo David primero? Clamar, orar. No hay otra fórmula perfecta en momentos de las situaciones difíciles. En el momento de la angustia, cuando usted se siente tribulado, oración, hablar con Dios. Eso es lo único que puede hacer uno, y es un ejemplo que David dejó. Con mi voz clamaré, con mi voz pediré a Jehová. Pediré. David le estaba pidiendo ser liberado. Pediré, dice. Misericordia. En el momento de la dificultad, lo único que podemos pedirle a Dios es misericordia. Es lo único que nos puede salvar. Y después dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. David se sentía en una cárcel. Físicamente estaba en una cueva, aislado. Y él le pidió a Dios en oración e intercesión. La adoración se centra en Dios mismo, y David invoca y clama al Señor en adoración. Expresa su decisión de adorar y alabar a Dios en medio de las circunstancias. Dice una alabanza de Dani Berrío, que no importa la circunstancia, alabe a Dios. Si está llorando, alabe a Dios. Si está sufriendo, alabe a Dios. Eso es lo que dice la alabanza, y esto es lo que hizo el rey David, alabar a Dios, porque él sabía que él lo iba a sacar de la situación. Siguiente punto, versículos 3 y 4, dependencia de Dios en medio de la angustia y de la aflicción. Vamos nuevamente a 1 Samuel 22. Versículos 3 y 4. ¿Lo tenemos, hermano? Mire lo que dice el 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará en mí. Y el 4, los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. David sabía que Saúl estaba dispuesto a matar
si es necesario, a su propio hijo por conseguir que David muriera. Saúl no vacilaría en perseguir a la familia de David. Por eso pidió protección del rey de Moab, en quien esperó hallar favor en virtud de su antepasada. ¿Por qué fue David ante el rey de Moab? Si hemos leído el libro de Ruth, Ruth la moabita era antepasada de David. Entonces él fue con parte que fue su familia a pedir ayuda. David tenía la unción de Dios, pero David pidió sabiduría al Señor para que lo dirigiera en cada paso de su vida. ¿Qué significa Mizpa? Torre de vigilancia. David sabía que Samuel buscaría a su familia, pero David lo que primeramente fue resguardar su familia, pero también David pidió dirección al Señor. David no se adelantó a lo que podía hacer. Mire lo que dice el 3. Y se fue David a Mizpa, y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Qué significa eso? Dependencia de Dios. David no dijo que estén aquí mis padres mientras yo me vengo de Saúl, o mientras yo veo cómo le tiene una trampa a Saúl. David dijo: hasta que sepa lo que Dios hará en mí. Eso fue lo que hizo, pidió dirección al Señor, confió en el Señor. Siguiente punto, la obediencia en momentos de angustia o aflicción. 1 Samuel 22:5, mire lo que dice. ¿Lo tenemos, hermano? Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. El profeta Samuel había ayudado a Saúl como consejero. El profeta Samuel fue el consejero de Saúl. Y luego vemos que ahora Gad realiza las mismas funciones con David. Gad es llamado el vidente de David. ¿A qué le quiero decir con esto? Todo rey tenía un consejero donde ellos preguntaban para tomar decisiones acerca de lo que ellos iban a hacer, ya sea en batalla o cerca de su vida. Entonces Samuel fue el que aconsejó a Saúl, pero lastimosamente Saúl no escuchó el consejo ni de Dios ni del profeta. Y luego Gad se identifica como el que aconsejó al principio a David. Entonces viene Gad, le dice a David que se vaya de ese lugar, le da instrucciones para que él se dirija a otra área. ¿Qué quiere decir con eso? El profeta es el que le daba instrucciones al rey a veces qué hacer. Es cuando el rey pedía consejo. ¿Cómo lo contextualizamos o cómo lo ponemos en el contexto de nuestra iglesia? Cuando usted viene a consejería con su pastor, él le da instrucciones de cómo hacer en la vida. Son los profetas que Dios pone ahora, son los pastores los que predican el evangelio. Entonces cuando usted viene a consejería con el pastor, usted está pidiendo una dirección, pero hay un problema, que no se es obediente. Muchos a veces vienen a pedir consejería, pero al final terminan haciendo lo opuesto. Piden, el pastor le dice: mira, haga esto y esto, y hacen todo lo contrario a lo que les había dicho. Cuando uno pide consejería, pide dirección a un pastor, uno tiene que hacer lo que Dios diga a través de sus labios, o el consejo. Como experiencia en otro ministerio, recuerdo que estaba ayudando a un pastor en otra iglesia y llegaron como 3 veces una pareja, y a la cuarta le digo: pastor, por ahí lo están esperando. ¿Quién? Una pareja que quiere recibir consejería. Me dijo: la misma. Sí, le dijo. Y él me dijo entre lágrimas: yo ya no sé qué hacer ni qué decirle, porque todo lo que les digo que hagan, ellos hacen lo contrario. Decime qué puedo hacer. Yo les digo ABC, hagan este y ellos hacen todo lo contrario que les dije.
ya no. Entonces, ¿para qué buscar consejería si no va a seguir instrucciones? Siga las consejerías que le da el pastor, hermano, se llama obediencia. Y eso es lo que hizo David, escuchó la dirección del profeta Gad para seguir las instrucciones. Pero vámonos ahí adelante, como estamos hablando acerca de la justicia. La justicia viene de Dios, aprendiendo a perdonar a nuestros opresores. Según de Samuel 24, mire lo que dice, versículos del 2 al 7. Ya vemos que David ya está en la cueva de Adulá huyendo de Saúl, pero vamos a ver lo que pasa. Primero de Samuel 24, versículos del 2 al 7. Amén, hermanos. Samuel 24. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y el 7, así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Aplicación: por cuanto Dios había ungido a Saúl, David negó hacerle daño. Al perdonarle la vida a Saúl, David honró al Señor y siguió confiando en que Dios en su tiempo lo pondría en el trono. Esta es la fe verdadera: evitar adelantarnos al plan de Dios. Evitar. Él es fiel y justo en cumplir sus promesas. En las batallas son de Dios. Adelantarnos a las situaciones, tomar decisiones precipitadas. Apliquémoslo a nuestra vida. Saúl estaba allí en la cueva y entró, David estaba en la cueva con su hombre y entró Saúl. ¿Y qué le dijeron los hombres de David? Este es el día, hoy sí es tu oportunidad, David. Metele 2 machetazos, dale 2 planazos, decía en El Salvador. Este es tu, por ahí lo tenés, dale con todo, como está. Pero David sabía que la venganza no era de él, era de Dios. Esta es la oportunidad. Como manera de ilustración, hace como 5 años, cuando apenas comenzamos a abrir la reunión familiar, que ahora es nuestra iglesia, nuestra casa, tuvimos un problema con un muchacho por ahí, un loquito, 16 puntadas en la cabeza, ¿verdad? Por andar en pleitos. Y a los 5 días, como a la semana, aparecieron 2 amigos, un salvadoreño y uno de México. Aquí te traemos un regalito, una 38. Allá está en las líneas del tren, caele, dale, vengate, ¿cómo que te vas a quedar así? Inmediatamente le llamé a mi esposo y le dije: mira, aquí esto es lo que... Y hasta debajo del sofá me la dejaron. Dale, y como sabían que uno también en su vieja carne era vengativo, dale, allá está en las líneas del tren, agarrarlo dormido, 2, dale. Y me dijo mi señora: cuidado con lo que va a hacer. Número 1, no lo quiero ir a ver a la cárcel. Número 2, no se manche las manos por alguien que no vale la pena. Y no sabe si la pistola, dicen allá afuera, ya viene quemada. A ver qué habían hecho, qué fechoría habían hecho mis amigos y querían que yo la tocara. La venganza. Pero el pastor le da risa que más adelante, cuando teníamos la reunión familiar,
en ese mismo lugar le llevamos pan y chocolate. Y me dijo, no sintió mal cuando le estaba dando el chocolate en la mano al muchacho. En mi carne sí le hubiera querido dar 2 patadas quizás para que se recordara de mí, pero como nueva vida tengo en Cristo, más las cosas pasaron y hoy soy criatura nueva. Me llamó el dueño la semana pasada y me dijo, alguien ha llamado para ponerte en mal, me dio el nombre, el apellido y el número de apartamento. Pero me dijo, te digo esto, pero take it easy, me dijo. Porque él sabía que en la vieja naturaleza era diente por diente, ojo por ojo. Llanta pinchada, llanta que yo les pinchaba. Entonces, pero donde me dijo esto, yo le dije, no, tranquilo. Número 1, es un hijo de Dios, que no puede levantar una mano contra un hijo de Dios. Número 2, como predicador del Evangelio tengo que dar mi testimonio, no solamente en la iglesia, aquí en el púlpito, sino que en mi trabajo, en mi vecindario, en mi casa y con todo lo que me rodea. El testimonio no solamente cuando estamos aquí, en el trabajo y en la casa. Entonces le dije, Señor, en tus manos, tuya es la batalla. Si él me mal informado, seas tú obrando ahí. Esto es lo que hizo David, en conclusión. Le dijeron sus hombres, dale David, ahorita es el tiempo, aprovechar. No, David dijo, la batalla es de Dios. Pero mire lo que sigue adelante más. Dejando las batallas, los problemas y al opresor en manos de Dios. Versículos del 8 al 13. Mire lo que le dijo David. Ahí en el 24 lo tenemos. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor es rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues, ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Y mire lo que le dice en el 15, Jehová pues será el juez y el juzgador entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tus manos. ¿Qué le dice David? Saúl, aquí te tuve para darte 2 filazos, pero tú fuiste el ungido de Jehová. Mi mano no se levante contra ti. Aunque tú me andas buscando para darme chicharrón, yo no lo voy a hacer porque eres un ungido de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Cuidado. Cuidado cuando usted quiera tomar venganza. Que un hermano habló de mí, cuidado con tomar represalias. Que en el trabajo le hicieron algo, cuidado. Si los Saúles ahí van a estar en nuestros trabajos, en nuestra misma vecindario a veces, gente que nos trae y usted dice, ¿qué hago? ¿Me defiendo como lo hacía antes o le dejo en las manos de Dios? La justicia es de Dios, la venganza es de Dios. Mire lo que dice el 12, juzgue de Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Aquí David es algo muy importante, puso la venganza en las manos de Dios.
hizo que Dios peleara por él y que fuera Dios el que lo vengara. David reconocía que el Señor mismo había puesto a Saúl como rey. Así que el juicio y la eliminación de Saúl tenía que dejárselo a Dios. David invocó al Señor como único juez, justo e imparcial. ¿Qué le dijo David? Que sea Jehová juzgando. Pero yo no voy a pelear contra ti, porque de Dios es la venganza. Mire lo que dice Mateo 5, 43 y 44, a ver si me ayudan con la proyección. Mateo, cuando habla acerca de los enemigos. Mateo 5, 43. ¿Lo tenemos? Cinco, 43 y 44. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen, y orad por los que nos ultrajan y persiguen. El cristianismo, vivir una vida fiel y verdadera a Dios, no es de labios, no es de palabras, es de convicciones, es de un testimonio fiel y verdadero. Como les he contado, allí los inquilinos llamaron al jefe y él dijo: cuidado, no te vayas a vengar. Pero en mi vecindario, en mi trabajo, no solamente quiere ver la pantalla del día domingo que va con traje o con tacuche, como dicen. Ellos quieren ver en mí un testimonio verdadero que soy un hombre transformado por Dios. Yo a ellos no les puedo demostrar una religiosidad de un día domingo voy bien presentable a una iglesia. Ellos quieren ver el cambio de mí. Entonces, ¿y qué es lo que me dice la palabra de Dios aquí en Mateo? Son palabras de Jesús. Los hombres han dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero fue dicho: os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, hacer bien a los que lo aborrecen y orar por los que nos ultrajan. No es fácil, es difícil. Lo he vivido y yo sé que es difícil. 4 años soportando un jefe, pidiéndole a Dios, deseando tomar venganza. Pero como hijo de Dios, Señor, en tus manos. Después de 4 años me sale una nueva oportunidad. Lo dejé en las manos de Dios, que Dios hablara por él. A los 6 meses yo haberme salido, todos sus negocios se le vinieron abajo y cayó en un problema financiero. Yo no hice nada, ni pedí nada contra Dios, nomás lo hice bendecirlo. Dios que te bendiga. No es fácil contra ese compañero de trabajo que la trae contra usted todos los días. Es difícil. Pero Dios no quiere palabras, sino hechos. Y aquí donde tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. En el trabajo, en el vecindario, en la iglesia. A veces con un saludo ya nos sentimos mal. Oh, hermano, que no me quiso hablar tal día. Si traigo como 20 cosas en la mente que el pastor me ha dicho. No es que no, entonces, pero bendecirle. Si lo vieron mal, bendígalo. Si en su vecindario le dijeron las cosas, Dios lo bendiga. Porque le digo, si usted pone las manos de Dios, cuidado con Dios, porque ahí a Dios va a tratar con él. Pero si usted pelea por usted, entonces Dios va a tratar con usted. Porque no es la venganza, no es suya, sino es de Dios. No es fácil, hermano. Es difícil y yo lo he vivido y yo sé lo que significa perdonar, y por dentro del corazón quiere decir: quiero darte un puñetazo en la frente. ¿Sí me entiende? Pero aquí donde comienza uno a vivir el verdadero cristianismo. ¿Me entiende? No un cristianismo de 4 paredes, ni un cristianismo los domingos, sino que una vida transformada todos los días. A Cristo lo llevamos todos los días. A Jesucristo lo llevamos a la cruz día con día. Entonces, eso es lo importante. Pero ¿cuál es la recompensa? Miren, sigamos adelante.
la recompensa de Dios por perdonar a nuestros opresores. Según de Samuel 16:21. ¿Cuál es la recompensa, hermano? Veamos. Según de Samuel 22. Primero de Samuel 24, 16, 21. ¿Ahí dónde estábamos? Amén. El 16, 21. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Primero de Samuel 24, del 16 al 21. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, a Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo. Me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. ¿Por qué? ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Y el 20. Ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Al escuchar el testimonio de David, Saúl sintió conmocionado y reconoció que David era más justo que él. Su testimonio acerca de la justicia de David incluyó el reconocimiento y el derecho de que el reino de Israel iba a pasar a David, de forma enfática que él sería el próximo gobernante de Israel. Cuando usted deja que Dios pelee las batallas, cuando deje que sus opresores, sus enemigos, esa persona que lo viene siempre molestando, es Dios dando la recompensa, porque al humilde lo ve de cerca, más al altivo lo ve de lejos. Yo no sé quién lo ha venido persiguiendo o cuántas veces usted ha tenido que batallar con ese Saúl en su trabajo, en su vecindario o en su familia, pero cuando usted le deja las manos, en las manos de Dios la justicia, de Dios viene la recompensa. ¿Cuál fue la recompensa de Dios? Que le dio el reino. Aunque lo ofendan, lo degraden, le digan cosas y no pelee por sus fuerzas, deje que Dios pelee por usted. Dejemos que Dios pelee por nosotros, aunque nos vean mal, los humillen, porque de Dios es la venganza. Entonces eso es lo que reconoció David. Y para concluir, mire lo que dijo David en el Salmo 57, del 1 al 13. Este es un salmo que David escribió también en el momento de la tribulación, en el momento que Saúl lo perseguía. Salmo 57, versículos del 1 al 3, ahí donde iniciamos. Salmo 57. Amén. Mire lo que dice. 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y el 2, mire lo que dice el 2. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Y el 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Qué es lo que dijo David? Ten misericordia de mí. La oración de David no dijo: ve y dale fuego ahí al ejército de Saúl. Mira que pone un león ahí a Saúl para que se lo coma, Señor.
Bonerge, los hijos del trueno, ¿qué es lo que pidieron? Que cayera fuego del cielo y los consumiera a los fariseos. Eso es lo que pidieron ellos. No le dijeron, Señor, dale misericordia a estos fariseos. No. En nuestra humanidad vamos a desear lo peor para cual que nos oprime. Pero cuando le pedimos misericordia a Dios, que sea Él peleando. Mira lo que dice, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Confianza. Mi alma ha confiado en ti y bajo la sombra de tus alas. ¿Qué significa eso? Depender de Dios, confiar en Dios. Mientras huía del rey Saúl de David, pensó que en ningún lugar estaría seguro. Cuando David huye de Saúl, él dice, no voy a tener un lugar seguro porque Saúl sabe todos los escondites. Pero él encontró la cueva de Adulam. David pensó que en ningún lugar sería seguro, pero él no corría por peligro porque Dios estaba atento a la situación. ¿Sí me entiende? Dios tenía en su diestra a David. Él lo sustentaba y aunque Saúl anduviera persiguiendo para matarlo, Dios tenía el control de la situación porque sería el próximo rey de Israel. Tenía el resguardo de su siervo. David descubrió un santuario de paz en el Señor, en la adversidad, en la calamidad. Cristo, nuestro único refugio, la cueva de Adulam, donde van los afligidos. Entonces David supo que con su ejército no podía hacer nada, con sus fuerzas no podía hacer nada, pero él encontró refugio en Dios, en Jesucristo. No sé cuántas veces lo han tenido que ofender, no sé quién lo está oprimiendo en su trabajo o en su vida este día. Lo que sí le puedo decir que nuestro único refugio se llama Jesucristo y que la venganza es de Dios y que usted no tiene que pelear en sus fuerzas porque la batalla es de Dios y en Dios es en quien confiamos. De Él sea la justicia. El Señor les bendiga. Pasamos a la siguiente parte.